Muévete, ve. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Infancia y discapacidad es un tema poco estudiado académicamente. Sin embargo, hay muchos esfuerzos en otros países y en otros espacios donde ya se está investigando al respecto. Aquí en el Colegio de San Luis ya hay investigadores ocupados en este tema, particularmente desde el programa de estudios antropológicos, quienes han sumado al trabajo de otras instituciones a nivel internacional. Hoy platicaremos de este tema precisamente, infancia y discapacidad. Nos acompañará León García Lam, quien abundará precisamente sobre este trabajo en San Luis Potosí, particularmente en zonas indígenas. Los invitamos para que se queden con nosotros. Comenzamos. León García Lam estudió la licenciatura en la Escuela de Educación Superior de Ciencias Históricas y Antropológicas. Realizó su maestría en el Colegio de San Luis y obtuvo su grado de doctor en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es coordinador del proyecto de investigación Infancia y Discapacidad, Niños, Familias e Instituciones, una aproximación desde la antropología y la historia en el Colegio de San Luis. Su trabajo de investigación ha sido en torno al sistema ritual y de peregrinaciones de la zona media en San Luis Potosí. Ha realizado trabajo de campo en la zona PAME del estado, además del desarrollo de proyectos de promoción cultural como el Pulque Tour, los Caminos del Mezcal, danzas de hacedores y los coloquios sobre arte popular y artesanía. León García ha participado en proyectos ligados a el Colegio de San Luis como Child Herit, donde realizó la investigación sobre infancia y patrimonio en conjunto con los niños PAMES de Ciudad del Maíz y coordinó el diagnóstico sobre interculturalidad en 6 escuelas indígenas del estado de San Luis Potosí, además de colaborar en el proyecto Jornaleros Agrícolas Indígenas Migrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dirigió el proyecto La Territorialidad en la Sierra Gorda como beneficiario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2017-2018 y es docente en varias universidades públicas y privadas. Y hoy nos acompaña en Hablemos, el Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Hoy vamos a platicar de infancia y discapacidad visto desde la antropología. Tenemos un proyecto aquí en el Colegio de San Luis justamente con este nombre y quién mejor que uno de los investigadores asociados al proyecto que está prácticamente como coordinador ejecutivo en el mismo, es el doctor León García Lam y que hoy nos acompaña aquí en el Colegio de San Luis y en este espacio de Hablemos. León, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti, Lidia, por la invitación. Bueno, pues vamos a platicar con él. León García Lam, ya escucharon ustedes, tiene una amplia trayectoria, es orgullosamente egresado Colsan y la verdad es que ha tenido mucho trabajo desde la antropología en campo y bueno, pues un poco de esto vamos a ir platicando, pero particularmente ahorita vamos a comentar, bueno, que nos platique un poco en qué consiste en términos muy prácticos este proyecto de infancia y discapacidad que está en el programa precisamente de estudios antropológicos llevándose a cabo. Así es, mira, como tú sabes, uno de los grandes retos que enfrenta nuestro tiempo contemporáneo es lograr la inclusión de las personas de varios sectores de la población que generalmente se encuentran al margen, ¿no? Los indígenas, las personas con discapacidad, la gente en estado de vulnerabilidad social como la pobreza o la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces se ha escrito muchísimo sobre estas personas y sobre las estrategias y los retos que tenemos para poder lograr la inclusión de esas personas en la vida social. Entonces, lamentablemente, desde el punto de vista de la antropología como ciencia, en el tema de discapacidad se ha hecho muy poco.
Entonces, si buscamos en las redes sociales, en Google y en estas plataformas de búsqueda, vamos a encontrar que hay mucha bibliografía sobre discapacidad, pero desde el punto de vista de la antropología no hay mucho que leer y sobre lo cual reflexionar. Entonces es por eso que en el Colegio de San Luis se propuso impulsar un proyecto de investigación desde el punto de vista de la antropología y de la historia que reflexionara sobre el campo de discapacidad, ¿no? Entonces hoy día es muy necesario, justo para resolver los retos que tenemos por delante, terminar de completar la reflexión, no solamente desde la psicología o desde el derecho, desde los derechos humanos o desde la arquitectura o la medicina, sino hoy lo importante es reflexionar desde la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué necesita la sociedad lograr para poder incluir a todas estas personas, ¿no? Este proyecto de infancia y discapacidad, a lo mejor a la gente que nos está viendo en su casa, al público que nos hace favor de acompañarnos, tal vez no le diga mucho, pero déjeme aterrizarlo un poco en términos muy prácticos. Cada proyecto de investigación debe tener productos de investigación, es decir, que toda esta discusión, análisis, no se quede en cuatro paredes, sino que trascienda más allá. Y este proyecto de infancia y discapacidad tiene algunos llamados subproductos, que son un seminario, una investigación histórica, una investigación etnográfica, un taller con niños con discapacidad y próximamente un congreso o coloquio, es decir, una reunión de especialistas. Y a nuestro experto, pues a nuestro invitado le vamos a ir preguntando un poco de todo esto. Por ejemplo, la investigación histórica que está a cargo de la doctora Teresa Quesada, investigadora de aquí del Colegio de San Luis. Así es. ¿Qué va a hacer o qué está haciendo? Claro, eso es uno de las aristas más interesantes del proyecto. La doctora Quesada tiene una serie de artículos y publicaciones muy interesantes sobre la historia de la medicina en San Luis Potosí. Entonces, vamos a decir, una de las maneras de entender la discapacidad es como la secuela de una enfermedad o como un problema de salud, vamos a decirlo así. Entonces, durante mucho tiempo se ha visto a la discapacidad desde el punto de vista médico. Entonces, la doctora Quesada, ella tiene una investigación increíble sobre el primer hospital y las primeras instituciones que atendieron a lo que hoy llamaríamos personas con discapacidad, entonces en los siglos anteriores de nuestro San Luis Potosí. Entonces es una cosa muy interesante y por su investigación llena un vacío, ¿no?, que nos puede permitir comprender por qué hoy vivimos o enfrentamos los problemas que tenemos, porque tienen una historia, ¿no? Entonces, claro. Ella nos hace favor de ayudarnos a reflexionar sobre la historicidad. En esa parte. Ajá. Luego tienen una investigación etnográfica a cargo de la doctora Neira Alvarado, que es investigadora y quien coordina todo este proyecto de infancia y discapacidad, y en donde también tú estás colaborando. Primero, preguntarte qué es la etnografía para ponerlo como en términos más coloquiales de la gente que nos acompaña. Sí. Bueno, así coloquialmente... ¿Cómo explicarías tú qué es la etnografía? Claro. Así coloquialmente pensamos que los antropólogos, mucha gente los asocia a las pirámides o, ya sabes, a desenterrar huesos y cosas de esas. Pero los antropólogos sociales trabajamos con la gente. O sea, lo que hacemos es, vamos a los lugares en donde viven las comunidades, las personas, su vida cotidiana, y lo que hacemos nosotros es nos involucramos en la vida cotidiana de las personas para entender los significados de la vida de las personas. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué viven como viven? ¿Por qué viven como viven? ¿Por qué creen en lo que creen? ¿Por qué? Entonces, generalmente cuando vemos que alguien o algún grupo humano piensa distinto o vive de manera distinta a nosotros, generalmente nos causa asombro o nos puede causar a veces espanto o a veces incluso rechazo social, que es lo que llamamos etnocentrismo, o sea, pensar que los valores nuestros son superiores a los de los demás. Entonces, lo que hacemos los antropólogos es vivir con las personas para comprender sus valores y su manera de ser y
y pues entonces poder explicar por qué existe la diversidad humana, ¿no? Y eso es la etnografía. Y entonces en este proyecto en particular, una investigación etnográfica en este proyecto de infancia y discapacidad, ajá, significa que ustedes se van a involucrar en las comunidades donde viven niños con discapacidad. Así es. Entonces, particularmente mi interés es la infancia, los niños que tienen discapacidad en el medio indígena. Porque en el medio indígena los valores son distintos y lo que se entiende por discapacidad no coincide con lo que desde las políticas públicas se dice que es discapacidad. Entonces, en otro medio cultural, la discapacidad es otra cosa, ¿no? Sí, aquí oímos discapacidad y pensamos en personas en silla de ruedas y en el espacio que le tenemos que dejar en el estacionamiento, en el súper, en el cine, en fin. Pero se vive de manera distinta en una comunidad, que por cierto ya escuchábamos en la semblanza con la que dimos inicio al programa, parte de la trayectoria de nuestro invitado, el doctor León García Lam, ha sido justamente un trabajo de campo muy cercano en comunidades indígenas, sí, en la zona PAME, ¿verdad? Sí. Ha sido parte del trabajo que has tenido. Así es. ¿Cómo va? ¿Qué has visto? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo te ha ido? ¿Ya tienes un buen tiempo? ¿Apenas está en planeación? Bueno. Esto de convivir en comunidades indígenas para ver a los niños y la discapacidad. Sí, bueno, sí, como lo has mencionado, el grueso de mi experiencia es en el mundo, en la zona media, con campesinos y con poblaciones indígenas PAMES. Sobre todo en el norte de la zona media, Ciudad del Maíz, Alaquines, Villa Juárez, etcétera. Y ahí, bueno, obviamente he conocido casos de personas con discapacidad, pero en ese momento, como mis intereses académicos de investigación eran otros, vamos a decir que no puse el centro de atención en la discapacidad, pero yo puedo recuperar mis notas y nutrirme de esa experiencia previa que tuve. Entonces, gracias a esa experiencia previa es que pudimos plantear un proyecto con datos que ya habíamos construido. En la actualidad estoy haciendo un trabajo de campo en la Huasteca, en una comunidad Tenec que se llama La Concepción, que pertenece al municipio de Tanlajas. Entonces es una comunidad ejemplar en muchos sentidos, pero como está alejada de los bienes y servicios, vamos a decir, de la cabecera municipal, así, viven así metidos en la sierra, pues tienen carencias, ¿no? A pesar de que son una sociedad muy organizada y además que también tienen una concepción distinta de la discapacidad, que no coincide ni con la sociedad PAME, ni con la sociedad dominante, o sea, vamos a decir, la sociedad como... De zonas urbanas como la nuestra, ¿no? Zonas urbanas como la nuestra. Entonces, ellos tienen sus propias maneras de atender la discapacidad. Quisiera ponerte un ejemplo, no sé si hay oportunidad. ¿Nos platicas, regresando del corte, este ejemplo? Sí. Porque además vamos a ir preguntando por todos estos aspectos que a veces nos parecen un poco técnicos, un poco más especializados, pero bueno, la idea justamente de haberlo invitado es que esto nos quede claro a usted, a mí, al ama de casa, al estudiante, a todos quienes amablemente nos siguen en este programa. Les recuerdo que estamos en redes sociales, hacemos una pausa y regresamos. Estamos de regreso, estamos platicando aquí en Hablemos desde el Colegio de San Luis y nuestro invitado es un egresado Colsan, quien actualmente trabaja ya en un proyecto de investigación aquí desde el Colegio de San Luis, en el programa de estudios antropológicos, y es el doctor León García Lam. Platícanos, León, perdón que lo trate yo con tanta familiaridad, pero bueno, ya varios años y varios tiempo aquí, pues así circulamos por los pasillos del colegio. Platícanos, León, nos decías antes de ir al corte que estás trabajando en una comunidad Tenec, en la comunidad de La Concepción, está en el municipio de Tanlajas. Así es. Es un municipio huasteco de los más pobres en San Luis Potosí. Si mal no recuerdo, es el segundo más pobre de la entidad, de acuerdo a estos índices de pobreza que trabaja el INEGI. Y bueno, pues ahí estás observando ya la discapacidad y la infancia. ¿Qué has visto? Nos ibas a dar un ejemplo.
Sí, este ejemplo no es de Tallahassee, pero sí es de este mismo corredor en donde se encuentran las poblaciones más socialmente y económicamente más desfavorecidas de nuestro estado. Tú sabes, lo dijiste muy bien, Tallahassee se encuentra dentro de los 5 municipios más pobres, con Aquismón, Santa Catarina, San Antonio y no recuerdo qué otro, bueno, por ahí. Y entonces no voy a decir la comunidad ni el nombre de las personas por conservar la dignidad y el anonimato, pero es el caso de una niña que si la diagnosticara un médico seguramente diría que tiene lo que se conoce como síndrome de Rett, que es un síndrome causado por una repetición de los cromosomas, ¿no? Entonces, ¿y cómo se manifiesta físicamente? Físicamente hay una característica muy interesante. Las personas siempre se están riendo. Las personas que tienen este síndrome siempre se ríen. Y son consideradas personas con discapacidad intelectual. Entonces no tienen el mismo desarrollo intelectual que la mayoría de los niños que no tienen esta condición. Entonces esta niña, vamos a decirle Juanita, por decirle algún nombre, Juanita, ella vive en una comunidad indígena, ella es Tenec, y va a la escuela y lleva 5 años estudiando segundo de primaria. Entonces ella la pasaron de primero de primaria porque los niños no pueden reprobar. También ya pasó segundo, tercero, cuarto, quinto, pero va a seguir en segundo de primaria porque es el lugar en donde mejor puede estar. Entonces, sin embargo, yo he estado en su salón de clases y ella no puede realizar los ejercicios que realizan sus demás compañeros. ¿Sabe leer, escribir? ¿Aprendió? No sabe leer ni escribir, ¿no? ¿Y cómo lo trata la comunidad? Entonces, ¿qué dicen? Bueno, en la comunidad ella no tiene ninguna discapacidad. Entonces ella regresa a su casa, juega en la tarde con el resto de los niños, hace las labores que le piden en su casa, hacer algunos mandados. Las mujeres en la mañana se levantan muy temprano a moler el maíz, dejan cociendo el nixtamal en la noche, y en la mañanita a las 4 o 5 de la mañana ya están moliendo el maíz para hacer las tortillas. Y ella se levanta y ayuda a su abuela, porque vive con sus abuelos, ayuda a su abuela a hacer las tortillas, a carrearle la masa y todas esas cosas que le tocan hacer. Ella no es vista con discapacidad en su comunidad. ¿Está integrada a las labores cotidianas? Claro que ellos observan que no tiene habilidades, nosotros diríamos cognitivas, igual que los demás, que los otros niños, pero no es tratada de manera distinta. Ni es segregada. Ni es segregada ni nada, porque como no saben qué es síndrome de Rett, entonces no existe ninguna diferencia. Entonces, sin embargo, en la escuela los profesores encuentran que hay alguna diferencia y la consideran a ella persona con discapacidad. Lo que quiero decir es que solamente existe la discapacidad en la medida que la enfrentamos a un ejercicio de vida que no necesariamente corresponde al de su comunidad. O sea, la escuela y los conocimientos de la escuela vienen de afuera, ¿no? No es en su propia vida, ella puede desarrollarse perfectamente. Ella tiene discapacidad en la medida que sus profesores dicen no pasa los exámenes, pero en su comunidad los exámenes, pues... No. ¿Los exámenes de su comunidad sí los pasa? Sí, los exámenes. Que es ayudar a las labores del hogar, a la abuela, hacer las tortillas, los mandados. Está incorporada y está socialmente pues aceptada en la comunidad como una niña normal. Lo has dicho muy bien. Entonces eso nos indica que la discapacidad no está en las personas, o sea, no es algo que tenga el cuerpo de las personas, sino la discapacidad es algo que tiene la sociedad. ¿Cómo se entiende? Y que se entiende y que se le impone a un individuo, ¿no? Entonces, puede ser que una persona no pueda mover las piernas, pero eso no es la discapacidad. La discapacidad es
por ejemplo, el hecho de que esa persona no se pueda desplazar como los demás. Pero si existen rampas y si existen en la propia sociedad elementos que le permitan desplazarse, entonces no existe la discapacidad. Claro. ¿Sí me explico? Okay. Sí. Entonces la discapacidad se construye de muchas maneras, pero es siempre la sociedad la que lo hace, ¿no? Entonces, eso es la gran importancia, por ejemplo, de que la antropología haga la investigación. Exacto. Es que nos da muchas pistas para ver cómo está construida la discapacidad, que es algo que todavía las demás disciplinas no han logrado completar, porque los antropólogos hemos fallado vamos a decirlo de esta manera, en no haberle puesto tanto empeño en observar este campo de la sociedad. Sí. Pero creo que el Colegio de San Luis está ahí en el camino adecuado, pues porque la investigación que están haciendo está orientada justamente, bueno, pues a indagar más allá de lo que hasta ahora se ha hecho, pero no es el Colegio de San Luis solo, no son los antropólogos del Colegio de San Luis los que están solos, sino que están sumándose al esfuerzo de otras instituciones nacionales y extranjeras que tienen interés precisamente en estos temas, porque es muy importante lo que nos decía nuestro invitado, que la antropología empiece a observar estos fenómenos, porque seguramente van a dar resultados muy ricos precisamente sobre infancia y discapacidad, cómo se construye socialmente, cómo se interpreta por los individuos que están justamente en alguna comunidad, y es diferente, ¿no? El ejemplo que nos da es muy lindo, porque pues esta niña, Juanita, no sé, si no tengo la certeza de que si viviera en una colonia urbana tuviera ese trato y esa incorporación y esa inclusión en su comunidad, ¿no? Y me parece que es muy ilustrativo. Nos decía León en unos documentos que comentábamos antes de hacer el programa, que el objetivo de este proyecto de infancia y discapacidad es describir etnográficamente la discapacidad, ya nos explicó un poco al respecto, en un medio indígena, y dibujar antropológicamente el campo social de la discapacidad en San Luis Potosí. ¿A qué se refieren con dibujar antropológicamente el campo social de la discapacidad? Sí, está hecho de que queremos encontrar cuáles son todas las fuerzas que operan, las fuerzas sociales que operan en torno a la construcción de la discapacidad. Es muy complejo porque intervienen las instituciones y las personas. Entonces, es una discusión intensa que tenemos la doctora Nera Alvarado, que es la que dirige el proyecto, la que lidera esta investigación, la doctora Quesada y un servidor y otros colaboradores. Tenemos una discusión muy intensa sobre este dibujo, vamos a decir, cuáles son los lindes que construyen a la discapacidad. Voy a poner otro ejemplo para explicarme. Las personas, muchas personas, por ejemplo, ciegas, invidentes, que forman parte de una asociación o que van a la Escuela Estatal de Ciegos, ahí se les enseña a cómo ser ciego, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y hay personas que nunca fueron institucionalizadas y viven su condición de manera distinta a las que sí. Entonces, con otras libertades y con unos conocimientos que los otros no tienen, o bien o sin esos conocimientos. Entonces la discapacidad puede ser completamente distinta según la intervención de algunas personas o instituciones, quizá, ¿no? Instituciones, por ejemplo, no es lo mismo los niños que tienen síndrome de Down, que van a la escuela especial para niños Down, que los que nunca fueron a la escuela. Entonces se comportan de manera completamente distinta. Entonces a eso nos referimos, ¿no? Como que a ver cuál es todo el sistema de fuerzas que operan en la sociedad. Sí. Vamos a ir a una pausa, se nos está pasando rapidísimo el tiempo. No he tenido oportunidad de recordarle que estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, y tenemos un canal en YouTube. Pero además, ahorita se lo menciono rapidito, que tenemos un par de obsequios para ustedes, son cuadernos de notas del colegio. Regresando de la pausa, le digo cómo se los puede ganar. Gracias, continuamos, estamos platicando con el antropólogo León García Lam.
El Seminario de Metodología, los aportes de la antropología de la infancia, constituye un lugar de intercambio entre antropólogos, investigadores, principiantes y consolidados, a partir de sus trabajos de campo etnográfico, reposados en la observación participante, inscrita en lo cotidiano y en el trabajo de campo de largo aliento, llevados a cabo en una perspectiva crítica, reflexiva y renovada, ha contado con la participación de investigadores internacionales de Europa, México, el Amazonas, África y Asia. Desde 2015, el Colegio de San Luis ha sumado esfuerzos con la Universidad de Lieja en Bélgica para llevar a cabo este seminario, y gracias a ello, en diciembre de 2018, se celebró la 10ª edición en Lieja y la 4ª edición conjunta con el Colegio de San Luis. El seminario es un espacio abierto que mezcla varias generaciones entre investigadores consolidados, doctorantes, graduados y estudiantes de maestría en antropología. Ha demostrado los beneficios que podía aportar a cada uno, a través de la exploración de temas como el género, el juego, el cuerpo, el diario de campo, la ética, el consumo, la restitución, el parentesco y la metodología. Los resultados de estos encuentros son diversas publicaciones y otras en proceso de edición. Se dijo en el seminario lo esencial de hacer escuchar la voz de la antropología de la infancia y de los niños con el fin de regresar nuevamente a lo que se entiende por método. Investigadores internacionales de Colombia, Australia, Bélgica, Francia y México mostraron los vínculos que existen entre método y aproximación antropológica, más allá de la visión instrumentalista y mecánica que prevalece frecuentemente. En esta ocasión, además, niños indígenas pames de Ciudad del Maíz presentaron una exposición de máscaras tradicionales, resultado de un taller apoyado por la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, por el Dr. León García Lam y el proyecto internacional Child Heritage, encabezado por la doctora Neira Alvarado, profesora investigadora del Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis, CONACYT. Estamos de regreso, estamos desde el Colegio de San Luis y estamos platicando con nuestro invitado de hoy sobre infancia y discapacidad. Antes de regresar a charlar con él, les quiero comentar que estamos regalando 2 cuadernos de notas. Estos cuadernos de notas son, pues del Colegio de San Luis, pero además tienen un anexo fotográfico de Gabriel Figueroa Hijo. Y bueno, pues si usted está interesado, le podemos obsequiar si se comunica a través de nuestras redes sociales, particularmente a través de Facebook, en un mensaje inbox. Ahí se registra la fecha y la hora, y a las 2 primeras personas que se comuniquen por esta vía les regalaremos este cuaderno de notas del Colegio de San Luis. Y bueno, regresamos a nuestra charla con León García Lam. Platícanos un poco sobre, este proyecto que se llama Infancia y Discapacidad. ¿Qué instituciones están sumándose a este trabajo? Porque sabemos que, por ejemplo, está una universidad de Bélgica. Ah, sí, claro. Sí, tenemos el gusto, el honor, la satisfacción de estar acompañados de un montón de instituciones que colaboran con nosotros. Primero vamos a empezar por las de casa, el DIF. Entonces, a iniciativa del licenciado Guillermo Sánchez. Él es una persona muy preocupada por mejorar las políticas públicas en torno a la discapacidad, y prácticamente fue a iniciativa suya que este proyecto arrancó. Entonces, el DIF y los DIF, también los municipales, hoy a cargo de la antropóloga Giselle Barajas, que es también una socia muy importante del proyecto, porque ella ha hecho un trabajo muy fuerte con personas sordas, y entonces ella es la que en el seminario nos ayuda, por ejemplo, a la interpretación en lengua de señas, entonces para la comunidad sorda. Asimismo, pues nos hemos hecho, vamos a decir, amigos, socios de un montón de asociaciones civiles, de instituciones públicas, incluso de la iniciativa privada, ¿no? Entonces, de todos estos esfuerzos por volver inclusivos nuestros espacios y nuestras agendas.
Como parte de un proyecto también socio, que es el proyecto Chalgerit, que encabeza también la doctora Alvarado. Ella, a través de unas redes de investigación internacionales, logró encabezar y proponer un proyecto con el IRD, que es como el CONACYT francés, y entonces ahí se desarrolla un proyecto que se llama Chalgerit, cuyo propósito es reflexionar con los niños acerca de su patrimonio cultural. Entonces, a partir de ese proyecto se une otro proyecto más que son los seminarios de antropología de la infancia. Entonces, te das cuenta, son niños, y ese lo encabeza la doctora Elodie Rassi de la Universidad de Liege, es en español Lieja, y que está ahí al oeste de Bélgica. Entonces, hasta allá tenemos socios, ¿no? En Bélgica, en Francia, en Senegal, en África, y aquí en México hay otros investigadores en consolidación como yo, pero también formados, consolidados, como la doctora Neira, como la doctora Rassi, como el doctor Charles-Edouard de Suleiman. Entonces ellos, vamos a decir, entre todos hacemos un equipo de reflexión en torno a la infancia, su patrimonio, cómo hacer investigación con ellos y en este caso abordar el tema de la discapacidad. Así de complejo se volvió esto. Pero lo explicaste muy sencillo. Gracias. La verdad es que este tema tiene que ver con la preocupación del Colegio de San Luis, con hacer trascender estas investigaciones. Sí. Hay muchos esfuerzos en muchos otros lugares a nivel local, nacional, internacional, para incluir a los niños y niñas con discapacidad, para defender sus derechos humanos, y de eso se trata justamente, de que los antropólogos sigan revisando, analizando, reflexionando, compartiendo experiencias. ¿Qué has aprendido como antropólogo de este tema y como ser humano? Mira, la verdad yo al día de hoy a veces me han invitado, me dicen como experto a moderar mesas o a coordinar seminarios y cosas así con nuestros socios y nuestros amigos, y yo insisto en que yo no soy una persona, un investigador que sabe muy poco sobre la discapacidad. Si supiéramos, quizá no estaríamos haciendo la investigación. Sí, nosotros partimos del reconocimiento de que es un fenómeno muy complejo y que lo entendemos poco. Entonces no nos podemos presentar como especialistas de la discapacidad porque más bien estamos en el lado más, lo voy a poner así, más ignorante, ¿no? del tema. Pero interesados en comprenderlo. Entonces, al momento yo de conocer y reconocer a personas en condiciones de discapacidad, pues me ha abierto un mundo increíble que yo no tenía ni idea de que existía. Hace algunos meses participé en la Marcha de los Sordos. Fue un momento fuertísimo para mí, me dejó días reflexionando lo que ocurrió en ese momento. Me invitó una asociación que se llama IBIS, que encabeza el doctor Manolo y su esposa Mariana, y entonces tuve oportunidad de estar con ellos desde Morales hasta la Plaza de Armas, donde hicieron una manifestación en donde ellos nos piden al resto de las personas que aprendamos lengua de señas para poder comunicarnos con ellos. Entonces, y que si nosotros aprendemos lengua de señas, en ellos desaparece la discapacidad, ¿no? Entonces, ellos van por la universalización de la lengua de señas. Entonces, es un esfuerzo bien interesante, ¿no? Y entonces yo quedé pasmado por muchas cosas que ocurrieron en ese momento. Cada vez que voy a la Huasteca y conozco niños indígenas con ciertas condiciones, a veces pues uno no deja de impresionarse por los ejemplos de vida que hay, ¿no? Los esfuerzos por salir adelante, por romper las barreras del entorno que construyen la discapacidad, ¿no? Puede ser muy fuerte, ¿no? Muy fuerte emocionalmente. Para mí es así tremendo. O a veces son cosas muy tiernas. Por ejemplo, la otra vez estuve en una escuela de niños con síndrome de Down,
Y como todos sabemos, son niños que son personas que son muy cariñosos, ¿no? Les da mucho por abrazar y todo eso. Y pasé un día, me tocó ir a un cumpleaños y fue un día genial, ¿no? Entonces, como ser humano, pues tengo la enorme satisfacción de tener una carrera que me permite comprender la diversidad humana y convivir con ella, ¿no? Entonces bueno, yo soy el principal beneficiado del proyecto, ¿no? Decías que están apenas aprendiendo y comprendiendo, pero creo que es un gran paso el hecho de reconocer que es necesaria esta investigación desde la academia, desde las ciencias sociales, desde la antropología, sobre niños y discapacidad. Así es. Particularmente para que al momento en que se apliquen políticas públicas, tengan elementos para tomar estas decisiones, ¿no? Así es. ¿Qué más has encontrado, por ejemplo, en estas comunidades indígenas que te haya dejado una gran enseñanza de lo que deberíamos a lo mejor estar haciendo en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, para la inclusión de estas personas con discapacidad? Sí, bueno, siempre el medio indígena nos puede ayudar a mejorar nuestro propio estado, ¿no? Generalmente es al revés. Nosotros como sociedad dominante tratamos de colonizarlos a ellos y de aplicar leyes que modifican sus comportamientos y sus reglas y valores. Pero si tenemos la humildad de ir y preguntar, de vivir y de entenderlos, nos dejan grandes enseñanzas, ¿no? Como el caso de Juanita que te contaba. También puede ocurrir lo contrario, ¿no? Cosas que nos pueden sorprender. Voy a empezar así y luego voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, hay personas que nosotros pensaríamos que no tienen discapacidad, pero allá sí tienen discapacidad. Dicen, es una persona malita. Así dicen, malita. ¿Por qué malita? Dicen, no, pues es que esa persona está enlunado, por ejemplo. Dicen, nosotros a eso le llamamos enfermedad cultural, que es una enfermedad que no es una enfermedad que puede ser identificada fisiológicamente, sin embargo genera padecimientos en las personas. Entonces hay personas que cada vez que la luna está en cierta posición, generalmente luna llena, estas personas sufren ataques o cosas así, ¿no? Entonces, si lo revisa un psicólogo, un psiquiatra, ni siquiera van a decir esta persona, no tiene nada, ¿no? Solamente pero en una sociedad eso se vive de una manera muy fuerte. Esa persona vive esa condición porque está enlunada. La luna lo afecta, por ejemplo. Entonces, ese ejemplo nos puede servir para entender desde el punto de vista médico que hay cosas que no están en el cuerpo y sin embargo sí están en las personas. Entonces, esa sensibilidad es necesaria en todos los sectores de nuestra sociedad. Claro. Para solidarizarnos, para entenderlos, para aprender, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Antes los dejo con nuestra cápsula de novedad editorial. Recuerden que cada programa les presentamos alguna novedad que nuestro fondo editorial Colsan le comparte. Regresamos. Estamos de regreso en Hablemos y bueno, pues hoy vamos a platicar en este último bloque
Ya sobre la trayectoria de León García Lam, nuestro invitado, pero pues más desde el punto de vista personal, porque la verdad es que tiene muchos logros muy presumibles y por supuesto que los queremos presumir nosotros porque es orgullosamente egresado Colsan. Uno de estos logros ha sido pues el libro, me imagino, de Entre Peregrinos, Imágenes Milagrosas y Santuarios en el Norte de México. Colaboraste en este libro, tengo entendido. Sí. ¿Cómo colaboraste? Fue una experiencia padrísima, increíble, porque la doctora Alvarado desarrolló una serie de investigaciones sobre peregrinaciones. Publicó una serie de textos, artículos y unos libros muy simpáticos de fotografías muy sugerentes estéticamente. Y entonces yo me acerqué con ella y hice una investigación con la cual obtuve mi maestría aquí en el colegio. Fue una experiencia también académica, escolar, increíble para mí. ¿Esto es la maestría en antropología? Es en mi maestría en antropología, y entonces yo hice una investigación sobre los peregrinos que van al santuario de Torrecitas. A partir de esa experiencia, Olivia Fierro también estudió aquí su maestría, hizo una investigación sobre el mismo santuario, pero con otros peregrinos, y los tres pensamos, ¿por qué no hacemos un coloquio donde invitamos a investigadores de todo el país aquí al colegio y discutimos sobre los santuarios y las peregrinaciones? Y de ese coloquio salieron tan buenos textos, tan buenas ponencias, que decidimos hacer un libro que es ¿no? Entonces nos sentimos bien contentos y orgullosos porque hay textos bien padrísimos, muy interesantes, y no están hechos así, no son teóricos, ¿no? O sea, cualquier persona puede leer los casos de los leer y entenderlos. Sí, el niño de Atocha, San Juan de los Lagos, la Virgen de Guajicori, Señor de Mapimí, las Torrecitas, el niño del Cacahuatito, todos estos santuarios, yo sé que a toda la gente le gustan. Y estamos familiarizados, yo algunas de estas peregrinaciones las conozco. Claro, claro. ¿Están acá? Están acá. Entonces, ¿y está disponible en la librería a la venta? Está en la librería a la venta y en la biblioteca también para consulta. Entonces sí, es un producto del que nos sentimos muy contentos y orgullosos. Muy bien. Claro. Otra cosa que también queremos mencionar es que fuiste recientemente distinguido como ganador del premio del Instituto Nacional de Antropología e Historia 2018, el premio Fray Bernardino de Sahagún, a la mejor tesis doctoral, y fue por tu trabajo con los PAMES de Ciudad del Maíz en San Luis Potosí. Platícanos un poco de este premio y de ese trabajo, sobre todo. Sí, pues fue un trabajo que hice ahí en Ciudad del Maíz con los PAMES de allá, y pues es resultado no nada más mío, por supuesto que no, sino pues es el esfuerzo de mis maestros, del profesor Dominique Cheman, que él es el pionero, y su esposa Heidi Cheman, de los estudios de los PAMES aquí en San Luis Potosí, de la doctora Alvarado, que ella me acogió aquí en el colegio, del doctor Galinier, que es especialista de los otomís, de los pueblos otopames, y de la doctora Leticia Riverman, mi directora de tesis, etcétera, etcétera, mis maestros, y pues de la sabiduría profunda, de la generosidad de las poblaciones indígenas de Ciudad del Maíz, que ellos fueron los que aceptaron el proyecto, que yo estuviera con ellos, y que me ofrecieron siempre la generosidad de sus conocimientos y de esos viejos sabios que hay allá, ¿no? Me es muy muy fuerte emocionalmente para mí saber que esas personas que fueron discriminadas durante siglos, que son personas que no fueron a la escuela, analfabetos, campesinos, son personas sabias, ¿no? Son personas que tienen conocimientos tremendos, y que yo lo único que hice fue transcribir esos conocimientos de un punto de vista etnográfico. ¿Qué recuperas en la tesis? ¿De qué hablas de los PAMES? Porque te fuiste a vivir un tiempo con ellos. 7 años. ¿Qué plasmas en este trabajo de tesis? Yo lo que trato de explicar es que, mira, si vemos a las 4 poblaciones PAMES que hay en el estado de San Luis Potosí más importantes, que son las de sur a norte, las de Santa Catarina, Tamazopo, Alaquines, Ciudad del Maíz, vemos cómo va desapareciendo los rasgos indígenas exóticos.
Entonces, en Santa María Acapulco, en Santa Catarina, bueno, ahí está el corazón del mundo PAME. Entonces, ahí se habla la lengua, se vive de manera, vamos a decir, tradicional, entre comillas, y conforme nos vamos yendo hacia el norte, esa vida tradicional va desapareciendo, ¿no? Entonces dicen que allá en Ciudad del Maíz ya no hay PAMES, que se acabó la vida tradicional, que son mestizos, ¿no? Yo viví ahí 7 años con ellos y lo que me di cuenta es de que esto es un disfraz. O sea, ellos se disfrazan, por decirlo así, de mestizos para no ser discriminados, porque es la discriminación la fuente de todo esto, que fueron señalados y que ya no se vistan como PAMES, que ya no se peinen las mujeres como se peinan las mujeres de Santa María Acapulco, a lo mejor. Sí, como los vestidos y sobre todo la lengua, que desaparezca la lengua. Hubo una generación que decidió no enseñarle la lengua a sus hijos para que no fueran discriminados. Entonces eso es muy fuerte, ¿no? Qué triste. Es triste y fuerte. Entonces, pero yo encontré que abajo de esa, vamos a decir, ese amestizamiento, vamos a decir, ese disfraz de mestizos occidentalizados. Adentro de ellos hay un ser indígena profundo, pleno, orgulloso, vamos a decirlo, y que sigue conservando los elementos más profundos del ser indígena. Entonces, y todo eso lo documentaste en tu tesis. Lo documento en la tesis y explico por qué, ¿no? Y desde el punto de vista arqueológico, etnohistórico y etnográfico, ¿no? Entonces, la tesis se llama Entre chinchos y pitacoches, que son 2 pajaritos. Los chinchos son los que conocemos como sensontles, que son imitadores. Por eso, de ahí. Imitan muchos sonidos. Imitan los sonidos de otros pájaros, incluso de otros animales. Entonces me di cuenta que los PAMES son como chinchos, ¿no? De hecho, ellos mismos utilizan la metáfora y dicen, es como chincho, ¿no? Entonces, y entonces me di cuenta que hay un cuento bien bonito allá. Entonces lo voy a contar muy rápido para no abusar del tiempo. Nos queda un minuto, Un minuto, muy rápido, que dicen los PAMES que los animales querían un rey. Y entonces hicieron un concurso para decidir cuál era el rey de los animales. Entonces, allá en la zona media se utilizan las topadas, que son concursos musicales. Un grupo de músicos y un poeta. El poeta lanza versos y pelea contra otro poeta como guapangos, vamos a decir. De hecho, se conoce como guapango arribeño. Y entonces toda la noche echan versos unos contra otros y al que se le acabe la imaginación pierde, ¿no? Entonces estaban los animales echando versos para ver quién era el rey de los animales. Y al final quedaron el chincho y el pitacoche, que es otro pajarito. Pero dicen los PAMES, pero el chincho se sabe todas las canciones, el sensontle se sabe todas las canciones y el pitacoche nada más se sabe una. Entonces al final perdió el pitacoche en la mañana, ya amaneciendo el sol, el chincho derrota al pitacoche y se convierte en el rey de los animales, ¿no? Entonces, y el PAME es como el chincho, es un animalito que se disfraza, ¿no? Que se disfraza, que imita a sus vecinos por razones históricas, ¿no? Para no ser discriminado. Para no ser discriminado. Sí. ¿Y qué sigue en tu trayectoria? Desarrollar este proyecto de infancia. Ahorita con eso tienes para entender. Tengo bastante. Para rato. León, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas felicidades por el trabajo que realizan. Gracias. Y bueno, pues los dejamos ahora en la Agenda Colsan. Como saben, les presentamos la serie de actividades que tendremos en los próximos días aquí en el Colegio de San Luis. Prácticamente todos nuestros eventos son gratuitos y de entrada libre. Los esperamos en nuestro próximo programa aquí en Hablemos desde el Colegio de San Luis. Gracias a toda la producción y colaboración de 9TV. Gracias, soy Lidia Huache. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a sus actividades académicas que se llevarán a cabo durante la segunda semana de febrero. Del 14 al 16 de febrero tendrá lugar el seminario Escritura Autoetnográfica y Género, Trayectorias Académicas e Instituciones de Educación Superior. Coordina la doctora Susana Street del CIESAS Occidente y la doctora Oresta López del Colegio de San Luis. Todos los eventos correspondientes al seminario serán en el aula magna del Colsan. Para mayores informes te recomendamos revisar el programa completo en nuestra página web. El viernes 15 de febrero se realizará la mesa de diálogo Los dilemas de la cuarta transformación con el activista Javier Sicilia y el doctor John Ackerman a las 12 horas en el auditorio del Colegio de San Luis.
Les recordamos que el lunes 18 de febrero se llevará a cabo la reunión informativa para los interesados en cursar la maestría en gestión sustentable del agua en la sala de videoconferencias 1, en un horario de 17 a 19 horas. El mismo lunes 18 de febrero dará inicio la 11ª jornada académica y formativa Diálogos con Marcela Lagarde en el aula magna del Colegio de San Luis a las 11 horas. Y los invitamos a participar en el coloquio Patrimonio Industrial desde la perspectiva global, investigaciones y lenguajes, que se llevará a cabo del 12 al 14 de junio en el Colegio de San Luis. Tienes hasta el 8 de abril para presentar tu ponencia. Consulta la convocatoria. Puedes consultar estos y otros eventos en nuestra página web www.colsan.edu.mx, así como nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.